JavaScript Roadmap. JavaScript, a menudo abreviado como JS, es un lenguaje de programación que es una de las tecnologías centrales de la World Wide Web, junto con HTML y CSS. Nos permite agregar interactividad a las páginas, por ejemplo, es posible que haya visto controles deslizantes, alertas, interacciones de clic, ventanas emergentes, etc. En diferentes sitios web, todo eso se crea con JavaScript. Además de usarse en el navegador, también se usa en otros entornos que no son de navegador, como Node.js. Para escribir código del lado del servidor en JavaScript, Electran para escribir aplicaciones de escritorio, React Native para aplicaciones móviles, etc. ¿Qué es JavaScript? JavaScript, a menudo abreviado como JS, es un lenguaje de programación que es una de las tecnologías centrales de la World Wide Web, junto con HTML y CSS. Nos permite agregar interactividad a las páginas, por ejemplo, es posible que haya visto controles deslizantes, alertas, interacciones de clic, ventanas emergentes, etc. En diferentes sitios web, todo eso se crea con JavaScript. Además de usarse en el navegador, también se usa en otros entornos que no son de navegador, como Node.js. Para escribir código del lado del servidor en JavaScript, Electran para escribir aplicaciones de escritorio, React Native para aplicaciones móviles, etc. Historia de JavaScript. JavaScript fue creado inicialmente por Brendan Eich de Netscape y fue anunciado por primera vez en un comunicado de prensa de Netscape en 1995. Tiene una extraña historia de nombres. Inicialmente, el creador lo llamó Mocha, que luego fue renombrado LeafScript. En 1996, aproximadamente un año después del lanzamiento, Netscape decidió cambiarle el nombre a JavaScript con la esperanza de sacar provecho de la comunidad Java, aunque JavaScript no tenía ninguna relación con Java, y lanzó Netscape 2.0 con el soporte oficial de JavaScript. Historia de JavaScript. JavaScript, versiones de JavaScript. JavaScript, inventado por Brendan Eich, alcanzó el estatus de estándar ECMA en 1997 y adoptó el nombre oficial ECMAScript. Este lenguaje ha evolucionado a través de varias versiones, a saber, ES1, ES2, ES3, ES5 y la versión transformativa ES6. Estas actualizaciones han desempeñado un papel crucial en la mejora y estandarización de JavaScript, lo que lo ha convertido en un lenguaje ampliamente utilizado y valioso en el cambiante campo del desarrollo web. ¿Cómo ejecutar JavaScript? Se puede ejecutar JavaScript en el navegador incluyendo el archivo de script externo usando la script etiqueta, escribiéndolo dentro de la página HTML usando la script etiqueta nuevamente, ejecutándolo en la consola del navegador o también puede usar REPL. Variables de JavaScript. La mayor parte del tiempo, una aplicación JavaScript necesita trabajar con información. Para almacenar y representar esta información en el código base de JavaScript, utilizamos variables. Una variable es un contenedor para un valor. Declaraciones de variables. Para usar variables en JavaScript, primero debemos crearlas, es decir, declararlas. Para declarar variables, usamos una de las palabras claves var, let o const.
Elevación. El levantamiento de JavaScript se refiere al proceso mediante el cual el intérprete parece mover la declaración de funciones, variables o clases a la parte superior de su alcance, antes de la ejecución del código. El levantamiento de JavaScript se refiere al proceso mediante el cual el intérprete parece mover la declaración de funciones, variables, clases o importaciones a la parte superior de su alcance, antes de la ejecución del código. El término elevador no está definido normativamente en la especificación ECMAScript. La especificación define un grupo de declaraciones como Stable Declaration, pero esto solo incluye las declaraciones function, async function y async function. El elevador también suele considerarse una característica de las declaraciones, aunque de una manera diferente. En términos coloquiales, cualquiera de los siguientes comportamientos puede considerarse elevador. Poder utilizar el valor de una variable en su ámbito antes de la línea en la que se declara. Elevación de valores. Poder hacer referencia a una variable en su ámbito antes de la línea en la que se declara, sin lanzar un reference error, pero el valor siempre es undefined. Elevación de declaración. La declaración de la variable provoca cambios de comportamiento en su ámbito antes de la línea en la que se declara. Los efectos secundarios de una declaración se producen antes de evaluar el resto del código que la contiene. Reglas de denominación. Un nombre de variable debe identificarla con precisión. Cuando creas buenos nombres de variable, tu código JavaScript se vuelve más fácil de entender y de trabajar. Nombrar las variables correctamente es muy importante. JavaScript también tiene algunas reglas en lo que respecta a nombrar variables. Lee sobre estas reglas a través de los enlaces que aparecen a continuación. Sea descriptivo. No seas demasiado descriptivo. Abreviar palabras largas. Utilice una convención de mayúsculas y minúsculas para separar palabras. Ámbitos. En JavaScript, el alcance se refiere a la visibilidad de una variable o a cómo se puede utilizar después de que se declara. El alcance de una variable depende de la palabra clave que se utilizó para declararla. Los tres tipos de ámbitos son el ámbito global, el ámbito de función y el ámbito de bloque. Antes de E6, 2015, JavaScript solo tenía ámbito global y ámbito de función con la palabra clave. E6 introdujo Leti, cons que permite el ámbito de bloque en JavaScript. Ámbito global, las variables declaradas fuera de cualquier función o llaves, tienen alcance global y se puede acceder a ellas desde cualquier lugar dentro del mismo código JavaScript. Var, let y const todas proporcionan este alcance. Ámbito de la función, las variables declaradas dentro de una función solo se pueden usar dentro de esa misma función. Fuera de esa función, no están definidas. Var, let y const todas proporcionan este ámbito. Ámbito de bloque,
un bloque es cualquier parte del código JavaScript delimitada por. No se puede acceder a las variables declaradas dentro de un bloque desde fuera de ese bloque. Este ámbito solo lo proporcionan las palabras clave let y const. Si declara una variable dentro de un bloque utilizando la palabra clave, no tendrá ámbito de bloque. Ámbito local: las variables locales solo se reconocen dentro de sus funciones, las variables con el mismo nombre se pueden usar en diferentes funciones. Las variables locales se crean cuando se inicia una función y se eliminan cuando se completa la función. Var, let y const todas proporcionan este ámbito. Var. Palabra clave. La declaración var declara una variable con alcance de función o de alcance global, inicializándola opcionalmente con un valor. Dejar. Palabra clave. La let declaración declara una variable local con alcance de bloque, inicializándola opcionalmente con un valor. Const. Palabra clave. Las constantes tienen un alcance de bloque, al igual que las variables declaradas mediante la let palabra clave. El valor de una constante no se puede cambiar mediante una reasignación, es decir, mediante el operador de asignación, y no se puede volver a declarar, es decir, mediante una declaración de variable. Sin embargo, si una constante es un objeto o una matriz, sus propiedades o elementos se pueden actualizar o eliminar. Ámbito de aplicación del bloque. Este ámbito restringe el acceso desde el exterior del bloque a la variable que se declara dentro de un bloque específico. La palabra clave let y const facilita que las variables tengan ámbito de bloque. Para acceder a las variables de ese bloque específico, necesitamos crear un objeto para él. Las variables declaradas con la palabra clave var no tienen ámbito de bloque.
Alcance de la función. Cuando una variable se declara dentro de una función, solo es accesible dentro de esa función y no se puede utilizar fuera de ella. Alcance global. Las variables declaradas globalmente, fuera de cualquier función, tienen alcance global. Se puede acceder a las variables globales desde cualquier parte de un programa JavaScript. Las variables declaradas con IVAR son bastante similares cuando se declaran fuera de un bloque leconst. Tipos de datos. El tipo de datos se refiere al tipo de datos que puede contener una variable de JavaScript. Existen 7 tipos de datos primitivos en JavaScript: number, big int, string, boolean, null, undefined y symbol. Los objetos no son primitivos.
Cadena. String es un tipo primitivo que contiene una secuencia de caracteres. En JavaScript, string se escribe entre comillas simples o comillas dobles. Ambas comillas se pueden usar para contener una cadena, pero solo si la comilla inicial es la misma que la comilla final. Número. El number tipo de datos en JavaScript representa números de punto flotante, como 37 o menos 9,25. El number constructor proporciona constantes y métodos para trabajar con números, y los valores de otros tipos se pueden convertir en números mediante la number función. Booleano. En JavaScript, a boolean es un tipo de datos simple que puede contener uno de dos valores, true o false. Estos valores se utilizan para representar estados lógicos y son esenciales para controlar el flujo de un programa. Los valores booleanos se utilizan comúnmente en declaraciones condicionales, if, else, while, etc., para determinar si un bloque de código debe ejecutarse. Indefinido. Undefined es un tipo de datos primitivo en JavaScript. Siempre que se declara una variable pero no se inicializa ni se le asigna un valor, se almacena como indefinida. Una función devuelve indefinida si no se devolvió un valor. Un método o una declaración también devuelven indefinida si la variable que se está evaluando no tiene un valor asignado. Grande. BigInt es un objeto JavaScript integrado que le permite trabajar con números enteros de tamaño arbitrario. A diferencia del tipo number, que puede representar con precisión números enteros solo dentro del rango de +- 253, BigInt puede manejar números enteros mucho más allá de este límite. Esto lo hace particularmente útil para aplicaciones que requieren alta precisión con números muy grandes, como criptografía o cálculos científicos. Nulo. El null valor en JavaScript significa la ausencia deliberada de cualquier valor de objeto.
Se considera uno de los valores primitivos de JavaScript y un falsivalor. La ausencia deliberada enfatiza el uso intencional de null para indicar que una variable no apunta a ningún objeto. Esta declaración explícita transmite la naturaleza intencional de null, mostrando que la variable debe estar vacía o no existir en el momento de la ejecución. En esencia, null es una forma de restablecer una variable, indicando que no debe hacer referencia a ningún objeto. Símbolo. Los símbolos son un tipo de datos primitivo único e inmutable en JavaScript, introducido en ECMAScript 6, E6. A menudo se utilizan para crear claves de propiedades únicas para objetos, lo que garantiza que no se produzcan colisiones de claves de propiedades. Cada valor de símbolo es único, incluso si se crea con la misma descripción. Los símbolos se pueden crear utilizando la función symbol, y su principal caso de uso es agregar propiedades ocultas o especiales a objetos que no interfieran con otras propiedades o métodos. Obtenga más información de los siguientes recursos.